En el aire de Radio San Patricio, FM 102.3, Rafaela. Le damos la bienvenida a la Reina de Copas. Todos los viernes, de 13 a 14 horas, la Reina nos llena la copa con vino e historias. El destino es quien baraje las cartas, pero nosotros la jugamos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Estamos como siempre en Radio San Patricio FM 102.3, Rafaela. Ana Pía Roark y los voy a acompañar durante una hora en este magnífico camino de historias y vinos que es este programa Reina de Copas. Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos. ¡Qué belleza de viernes! ¡Qué hermosísimo día estamos teniendo hoy! Soleado, precioso. Y estamos aquí siendo un poquito más de la 1 de la tarde. Vamos a dar comienzo a este programa del día de hoy. Tengo una cosita así para compartirles, para contarles, porque esta semana estuvimos participando de una columna muy especial del programa De Eso Se Trata, que se transmite a través de TV UAP en México, que es la televisión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Y gracias a mi queridísimo amigo Pedro Escobar, es donde se dio a conocer un poco de lo que estamos haciendo acá semana a semana en Reina de Copas. Así que los invito a todos ustedes que están del otro lado a ver este bellísimo programa y esta columna que hizo Pedro a través de radio y tv.buap, con B larga, buap.mx. Es el programa De Eso Se Trata del día 28 de septiembre, que está conducido por Ricardo Cartas, a quien vamos a agradecer muchísimo el espacio para poder difundir todo lo que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias a Pedro, muchísimas gracias a Ricardo por tenernos en cuenta y por hacer llegar lo que hacemos al otro lado del continente. Así que un poco así es, gente, ¿no? Estas son las cosas que pasan con este universo del vino, que es como un camino de ida que nos va conectando con gente bellísima de todos lados del mundo, no solamente de nuestro país. Por ejemplo, sin ir más lejos, el invitado del día de hoy, mi queridísimo amigo David Leal Rifo, es de Chile y es una de las grandes amistades que supe cosechar gracias al mundo del vino. David también ha participado de varios programas de Reina de Copas y es una fuente totalmente inagotable de conocimiento. Así que nunca está de más volverlo a convocar y a llamar, y él, con su infinita generosidad, aparece y nos da unas clases magistrales. ¿Y por qué lo llamamos el día de hoy a David? Bueno, porque hoy vamos a hablar del Cabernet Sauvignon, y si bien Chile tiene su cepa que es insignia, bueno, su cepa que es bandera, que es el Carmener, la verdad es que Chile es sinónimo de Cabernet Sauvignon. Casi el 40% de la producción chilena corresponde a esta cepa, que justamente estuvo su día, bueno, con el tema de los festejos y las fechas. El mundo del vino no se pone muy de acuerdo, que digamos el Cabernet Sauvignon, dicen que su fecha de celebración es el último jueves antes del 1 de octubre, otros dicen que es el 1 de septiembre. Bueno, sea como sea, esta cepa maravillosa tiene su día especial, y hoy se lo vamos a dedicar. Y qué mejor que hacerlo con un amigo que además es sommelier y además vive en el país del Cabernet Sauvignon, dentro del Cono Sur. Así que prepárense, señoras y señores, para el programa del día de hoy. Dicho lo cual y toda esta presentación sobre lo que vamos a hablar hoy, vamos a saludar a Mati, que está en controles, a Oscar de Monte, el director de la radio, a la gente que nos escucha a través de Radio Portal en Tres Arroyos. Y ya saben todos ustedes que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook e en Instagram,
como Reina de Copas Radio. Y una vez que el programa termina, lo subimos a YouTube, donde pueden escucharnos, pueden seguirnos, pueden suscribirse, dejar comentarios. Siempre es lindo escuchar qué es lo que se está generando del otro lado. No nos vamos a alargar mucho más, vamos a poner un poco de música y vamos a charlar con David. Bueno, lo tenemos del otro lado a David Leal Rifo, un invitado que he molestado y he convocado en innumerable cantidad de veces de programas, y él siempre, con la mejor de las sonrisas y las buena onda, dijo presente en Reina de Copas, y hoy lo volvemos a llamar. ¿Cómo estás, David? Hola, querida, ¿qué tal, Pía? ¿Todo bien? Aquí desde Santiago. Gusto nuevamente, un placer acompañarte y gracias por la invitación. Siempre que te llamamos, siempre decís presente, siempre me das una mano, y hoy no iba a ser la excepción, porque hoy vamos a hablar de una cepa que es un toque identitaria de Chile. Vamos a hablar del Cabernet Sauvignon, ¿no? Una cepa que tiene una historia interesante, pero es más linda escucharla de boca de las personas que viven ahí y que no sea yo la que esté relatando todo. Vamos a arrancar, ¿qué te parece? Si arrancamos contando un poquito la historia de esta cepa en Chile para después decir por qué se convierte en una cepa, no sé si insignia, pero una cepa con mucho peso en Chile. Sí, así es. Sí, mira, como tú bien dijiste, Cabernet Sauvignon debe ser actualmente una de las variedades más emblemáticas a nivel mundial para la elaboración de vinos, sobre todo de alta gama. Como bien tú sabes, su origen es francés. Es la cruza natural entre Sauvignon Blanc con Cabernet Franc, en la zona francesa de Burdeos, alrededor de toda esa zona como de la Francia hacia el este. Y esta mezcla de variedades generó a Cabernet Sauvignon una variedad con un potencial enológico muy alto. Entonces, en el siglo XVIII, siglo XVII, XVIII, cuando ya empieza a darse muy fuerte en Francia, la zona de Burdeos empezó a tomar un auge muy grande debido a estos vinos. Entonces, en paralelo, lo que ocurría tanto en Chile, Argentina, acá en el Cono Sur, era más bien una enología y una viticultura enfocada a variedades españolas, ¿cierto? Todo dentro de las colonias españolas que éramos nuestros países. Entonces, después de la independencia de nuestros países, comienza a mediados del siglo XIX una forma como de quitarse lo español en términos culturales. En ese entonces, Francia era casi como el faro del mundo en términos intelectuales, culturales, gastronómicos, arquitectónicos, todo era Francia. Había una moda, por ejemplo. Tal cual. Me gusta esto que decís, esto de quitarse lo español, pero todavía no había llegado el momento de ponerse la bandera del propio país, ¿no? Siempre estamos como mirando del otro lado del charco qué es lo que está pasando. Más allá de que estamos hablando de países que tienen una cultura enológica de años, tirando a siglos, que está bien, pero nuestros países han sido un poco lerdos a la hora de querer lo nacional. Siempre mirando del otro lado del charco. Y probablemente esa búsqueda nos va a tomar varios años, quizás cuánto. Somos sociedades bien complejas, esto mestizo que somos, también nos hace únicos. Charlamos Chile y Argentina, sobre todo Argentina, lo lindo que es en sí mismo. Por lo tanto, y lo que tú mencionabas, Pia, creo que es súper importante para reflejar la realidad chilena. Chile es un país bien isleño, a pesar de estar enmarcado en un continente. Sus propias fronteras naturales, la cordillera, el océano Pacífico, el desierto por el norte, lo hace una isla en sí mismo. Y ese pensamiento como de estar siempre mirando desde una ventanita lo que está pasando hacia el mundo y copiar en cierta medida es algo que es muy nuestro culturalmente. No lo digo de forma crítica, para nada. Me encanta Chile, soy chileno, estoy muy orgulloso de mi cultura, pero siempre hemos tratado de ver qué pasa afuera para internalizar aquello. Lo que consideramos como lo bueno o bueno lo llevamos a la chilena. Eso es algo muy típico, una frase que ocupamos mucho. Chilean way, a la chilena. Entonces, eso ocurrió también con la parte de la elaboración de vinos, porque
la cepa país, que es la criolla chica, la negra criolla, la mission, que era la cepa emblemática de producción de vinos campesinos, tradicionales acá en Chile, a mediados del siglo XIX comienza una revolución cultural, sobre todo dentro de las grandes esferas criollas, aristócratas o más bien como del gran empresariado criollo, que se empezó a gestar después de la independencia de Chile. Comienza este cambio cultural respecto a todo, a la vestimenta, a la comida, a la arquitectura del país, y el vino también tuvo cabida en eso. Hay toda una leyenda y todo un tema sobre cómo llegan las variedades francesas. Hay incluso argentinos entre medio, como elucubrando maquinaciones dentro de los círculos más poderosos, como Sarmiento, viniendo aquí a influenciar a los grandes políticos chilenos para adoptar esta cultura, empaparse de esta cultura francesa. Entonces, se convoca a gente francesa, se llevan políticos chilenos a Francia, embajadores como por ejemplo Chagavía, que él, siendo embajador de Chile en el extranjero, hace los contactos con todos estos ¿cómo se llaman? Investigadores, científicos, gente relacionada con el vino de origen francés, para que vinieran a Chile a ver el potencial. Y es así como a mediados del siglo XIX, Claudio Gay, que arma todo esto que se llama la Quinta Normal de Agricultura, comienzan a introducir, ver el potencial enológico de las variedades francesas acá en Chile, en los territorios chilenos. Discúlpame que te corté, cuando Sarmiento ve este proyecto de esta quinta normal, una quinta agronómica, una escuela agrotécnica básicamente, ¿no? En donde se iba estudiando estas cepas. Él estaba en Chile en ese momento y dice, esto lo tengo que hacer en Argentina. Y de toda esa comitiva que se había ido para Chile, había un francés que es Aimé Puget, que se lo trae para Argentina, que también tuvo repercusión ahí en Chile. Y armaron algo en Mendoza, lo mismo, muy similar, no recuerdo el nombre puntual, pero... La Quinta Normal. Exacto. Entonces, bueno, también hay que mencionar que aquí la historia de Chile con Argentina van muy de la mano, en los tiempos, en la influencia. Entonces, con Silvestre Chagavía, este político, que comienza a darle, porque hay que decir algo de Chile. Los grandes políticos de esa época también tenían producciones de viñedos, de vino. Entonces, lo que legislaban venía directamente a alimentar la industria, ¿ya? Entonces, Concha y Toro, el mismo Silvestre Chagavía, todo había intereses directos. Rimbombante, sobre todo esta herencia media vasca, castellana, de los apellidos con doble R, que si ustedes ven las viñas chilenas tradicionales, Errázuriz, Echeverría, todo esto de herencia más bien castellana vasca, eran políticos que tenían sus viñedos. Entonces comienza este auge a mediados del siglo XIX con las variedades francesas, particularmente con Cabernet Sauvignon, Merlot y Sauvignon Blanc, variedades más bien de la zona de Burdeos, por el auge de la zona del Medoc y los vinos tan reconocidos. La aristocracia chilena solo bebía vinos importados de aquello, porque los vinos elaborados con uva país eran más bien como muy ordinarios, del campesinado, como de la prole. Entonces claro, no querían mezclarse. Entonces dicen, esto es lo nuestro, esto es para nosotros. ¿Ya? Y comienza entonces a desarrollarse en torno a los grandes centros urbanos, llámese Valparaíso en la costa y Santiago en la capital, los viñedos. Por eso, si tú analizas las grandes regiones vitivinícolas de Cabernet Sauvignon en Chile, tú tienes el Valle de Aconcagua, que ahí tienes a Errázuriz como la gran viña que históricamente ha potenciado y que son uno de los vinos de más alta gama que tiene Chile en torno al Cabernet Sauvignon. Se relaciona con Valparaíso, con el puerto. Y el Valle del Maipo, que es toda la cuenca de donde está Santiago, la capital, empieza a tomar auge. Entonces se empieza a expandir alrededor de estos grandes centros urbanos. Entonces Aconcagua, Maipo, el Valle de Rapel, que ahí tienes Colchagua y Cachapoal, que son la parte ya de Rancagua,
adquieren este carácter súper grande en torno a reemplazar las variedades españolas y adoptar estas nuevas variedades francesas. Entonces, actualmente el mapa chileno vitivinícola tiene el quiebre por ahí por Talca, Curicó, Talca, que es una región un poco más abajo. Y ahí se engancha Maipo, Cachapoal, Colchagua, Curicó, Maule, como la gran zona del Cabernet Sauvignon en Chile, junto con Aconcagua, que es la parte centro, los valles centrales que se llaman. Y de Talca para el sur se mantuvo toda la parte más campesina, con la uva país, la moscatel de Alejandría, y eso generó entonces que si hubiera una separación en términos como de los vinos de acá y los vinos de allá. Claro. Eso fue ya entrando en el siglo XX. Uh-huh. Estas zonas que estaban divididas entre el norte y el sur, lo vamos a poner centro-norte, y el sur entre el vino elitista o un vino para cierto tipo de gente con un poder adquisitivo, y los del sur, ¿cuándo se rompe un poco esa brecha para dejar más acceso? Porque me imagino que todas estas zonas donde estaba plantado el Cabernet Sauvignon, antes había uvas país que imagino que han sido levantadas, sacadas, pero no quedó ninguna viña con uvas país en esta zona, o cuando la uva país empieza a tener un poco más de peso. Sí, bien. De hecho, ahí hay una historia muy bonita, una historia que se quiere rescatar sobre los productores de Cachapoal, Colchagua, que tienen todavía uva país, parras que tienen más de 100 años y que están ahí. Y fueron rezagadas, que no queda, el Cabernet Sauvignon no las volteó. Exacto, pero de Talca para el sur, lo que ya es el Itata, lo que es Biobío, todo aquello está muy concentrado de uva país, pero en esta zona, incluso Maipo, también hay uva país, solamente que perdió potencial enológico, era una uva que se pagaba muy poco por gamela que se cultivaba, entonces fue complicado, pero aún así existe esa historia oculta, son muy poquitos, pero está el país de Maipo, el país de Colchagua, de Cachapoal, y hay otras productos que sobreviven, a pesar de que el Cabernet Sauvignon tuvo muy auge en todas estas zonas. Por ejemplo, el mismo Chacolí, el Chacolí de Doñigo, que se llama, que lamentablemente no se pudo proteger como denominación de origen, porque los europeos, cuando se hizo los tratados con la Unión Europea, Chacolí ya era un producto que era español. Entonces, por un alcance de nombre, pero los productos son completamente distintos, no logró incorporarse como denominación de origen. Así que en esta zona, que es muy fuerte el Cabernet Sauvignon, igual se protege, existen otros productos de otra uva. Claro, pero teniendo en cuenta esto que decís vos, es una uva que cambió de terroir, es una uva que no es la misma, ha mutado seguramente, como le pasó al Malbec. Sí, mira, con respecto al Cabernet Sauvignon, ya con el tiempo, muy probablemente por la influencia que tiene el Océano Pacífico sobre los valles de Chile y la cordillera de los Andes, que hace también como una especie de freno, ¿no? Genera condiciones que se llaman como el paraíso vitivinícola. Y la Cabernet Sauvignon particularmente se adaptó muy bien a los terroirs chilenos, lo cual le dio un auge y una expresión muy potente. Al principio eran vinos muy tánicos, muy herbales, muy potentes en fruta, entonces era complicado el manejo, sobre todo porque todavía no estaban introducidas las tecnologías que hacían a Francia, ¿cierto? Por ejemplo, las barricas, eso viene muy posterior. Chile quería tener la uva primero, quería ver qué tal introducirla, y una vez que ya se adaptó, sobre todo después ya en la segunda mitad del siglo XX, comienza la introducción de las tecnologías que empiezan a hacer los vinos a base de Cabernet Sauvignon de muy alta gama y muy reconocidos. Y eso fue un auge que partió a finales de los 80, sobre todo en finales de los 70, y en los 80 se moldea esto. Se introducen las tecnologías, comienzan a darle la vuelta a los lugares,
se descubre que hay zonas, sobre todo más cargadas hacia la cordillera de los Andes, los vinos de altura que se llaman, que es algo muy similar que le pasa a Argentina, en Mendoza. No sé, pues Altamira o Alta Yarí, ¿cierto? Sí, con más, eso de irse más al norte, los vinos de altura están más relacionados con los vinos de Salta, de los valles calchaquíes, claro, donde ya de por sí la altura promedio es alta. En Mendoza tenemos zonas más bajas. Con el Cabernet Sauvignon se descubrieron las zonas de mayor potencial enológico en términos del terroir, del suelo y la parte de clima. Entonces en los 90 comienza ya el auge de los vinos chilenos en base a Cabernet Sauvignon. También hay toda una apuesta por parte de los grandes colosos que tiene Chile, porque no sé si allá en Argentina sabrán, pero acá Chile tiene una particularidad respecto a los grandes productores o el mercado de producción de vino. Aquí hay 3 grandes colosos, que son Concha y Toro, Santa Rita y San Pedro, que prácticamente se llevan el 90% de la producción nacional respecto entre los 3. Y eso generó que pusieran todas sus fichas, una vez que ya tenían controlado la parte interna, en el exterior. Entonces, incorporaron tecnología, incorporaron publicidad, incorporaron negociaciones, hicieron joint venture en el extranjero, se asociaron con marcas de renombre, por ejemplo, la famosa Casillero del Diablo de Concha y Toro, ahora en el 2017 o 16 se unió con el Manchester United. Entonces hay ha habido en los últimos 20 años una gran posicionamiento de los vinos chilenos. Sí. Y el Cabernet Sauvignon, por supuesto, como embajador, como cepa emblemática dentro de aquello. Y te hago una pregunta, estamos hablando de 3 marcas, nada más, que abarcan 90%, me parece una locura total, gracias a Dios, acá no pasa lo mismo. Tenemos muchos problemas como país, que lo charlábamos antes, pero en ese sentido no, obviamente hay grandes empresas que tienen un porcentaje interesante, pero es un país tan grande con tantísima producción que es realmente complejo que alguien abarque o que 3 marcas abarquen el 90%. Pero igual mi pregunta va orientada hacia otro lado. Bueno, ¿es un país que consume vino? ¿Es un país vinero? Sí, no. Es rara. Chile tiene un consumo de alcohol muy alto. Probablemente está en el primero o segundo lugar a nivel regional de consumo de alcohol. Pero la apertura económica que ocurrió, sobre todo en la parte más liberal, en la dictadura de Chile en los 70, 80, permitió que se introdujeran muchos productos. Ron, vodka, pisco, que es nacional, pero mucha cerveza. Entonces es muy variopinto el consumo de alcohol. Y en ese sentido, lo que antes era solo vino y cerveza, empezó a decantar en un variopinto de productos que, por ejemplo, whisky. Tú vas a muchas zonas rurales y no consumen vino, consumen Chivas Regal, Johnny Walker, etiqueta negra. A un nivel como de apertura económica que uno lo puede ver para bien, para mal. Aquí sacando moral, el consumo de vino fue reemplazado porque el consumidor chileno tuvo mayor acceso en la vitrina del supermercado a elegir otros productos. Pero el vino actualmente está alrededor de unos 17 litros por persona anual, pero comparado con Argentina, que creo que son como 20 y tantos. De todas formas, está incrementándose el consumo, no solamente Cabernet Sauvignon, que eso era lo otro. El consumo chileno es muy clásico respecto a esta nueva cultura francesa que se introdujo a mediados del siglo XIX. Hoy por hoy el consumidor, sobre todo el público más joven, quiere explorar, no es tan fiel a una sola cepa, a una sola marca. Entonces también lo asimilo a que el poder adquisitivo de la clase media le permite ir jugando un poco con eso, de probar. A ver, ya el vino y el Cabernet Sauvignon no es tan elitista, que si bien podés tener marcas o alta gama, que solamente es para un grupo muy reducido de gente, lo cierto es que el vino está al acceso de todo el mundo. Y poder jugar también con reconocer la cepa que es emblema, pero también ir jugando con cepas criollas, o a lo mejor otras pequeñitas que también pueden venir de Europa tranquilamente, de Francia principalmente,
pero ir jugando con esta curiosidad de a ver qué más hay. Pero apostando al producto nacional. Yo lo que quería recalcar era esto, o sea, Chile exporta muchísimo de lo que produce y preguntaba si el chileno era de consumir producto nacional. Dijiste que tomaba whisky. No sé si Chile tienen productores de whisky. A ver, sobre de 2/3 de la producción se va para afuera. Muchísimo. Al revés de Argentina. Prácticamente es todo lo contrario. Y lo que pasa que en Argentina es muy difícil para nosotros consumir productos de afuera por una cuestión económica. A la clase media, obviamente tenés sectores que les resulta muchísimo más fácil acceder a un vino que viene de Francia, que viene de otro lado. Tampoco tenemos tantos tratados económicos, casi que no tenemos, entonces estamos como muy limitados y la calidad de nuestros vinos es muy buena como para ir comparando un vino nuestro con un vino que puede venir de Francia, que puede venir de España, que puede venir de cualquier lado del mundo. En cuestión de costo, nos es muchísimo más fácil conseguir uno acá de la misma calidad que traer uno de afuera, que lo tenemos que pagar en dólares, un dólar que baila y siempre va para no, y mira este factor, Pía, respecto al consumo de vino acá en Chile comparado con el de Argentina. Geoestratégicamente ya hay una diferencia, porque imagínate Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires, son tramos largos. Sí, la logística acá mata. En cambio acá, Santiago, tú vas un par de kilómetros afuera de Santiago y ya ves viñas, está todo concentrado aquí alrededor, porque esa fue la estrategia. Entonces, claro. Y por lo otro bueno que tiene Chile, sobre todo estos valles centrales que fueron se denominaron el paraíso vitivinícola, es que acá tenemos las 3B, bueno, bonito y barato. Puedes conseguir un vino de muy buena calidad a un precio bastante bajo. Entonces, eso también motiva el consumo. Cabernet Sauvignon, todo el mundo la conoce acá en Chile. Es el vino por excelencia que tú vas y lo llevas a un asado, a una comida familiar, porque quedó instaurada, sobre todo en el siglo XX, con toda la publicidad y la introducir este concepto por parte de del mundo vitivinícola. Claro. ¿Sí? Ahora, tú tienes un variopinto muy grande de marcas, pero si tú tiras el hilo de una marca, generalmente las que están en el supermercado, tú tiras del hilo de una marca y llegas a San Pedro o a Santa Rita o a Concha y Toro. Entonces son filiales, entonces tienes vinos caros que son filiales de Concha y Toro y otras viñas que son más de precio más reducido, filiales de Concha y Toro. Por ejemplo, Viña Cono Sur es filial de Concha y Toro. Viña Tarapacá, filial de San Pedro. O sea, siempre se están consumiendo las mismas marcas. Se están consumiendo finalmente las mismas marcas. Eso es en cierta medida bueno para el consumidor, porque tienes precios a escala industrial muy baratos, pero también es malo por la diversidad, por una cuestión de... Entonces, es una mezcla de varias cosas. Lo que sí es cierto es que Cabernet Sauvignon es la variedad más consumida acá en Chile, es la variedad más producida en Chile, se lleva prácticamente 30% de la producción cultivada de viñas, va a la baja, pero siempre muy potente, o sea, el que le sigue es Sauvignon Blanc como con 20 y tantos, o sea, es muy potente Cabernet Sauvignon en sí mismo. Y es porque mucho del vino que se produce acá, si bien es cierto, está de consumo nacional, mucho se lleva a granel hacia el extranjero. Porque, por ejemplo, Concha y Toro con Casillero del Diablo es mundialmente reconocida. El mercado chino, el mercado brasilero, que son muy potentes en consumo de vinos chilenos, te piden el Cabernet Sauvignon que venga con harta madera, bien robusto, taninos bien firmes, una bomba de aromas frutales, herbales, que finalmente marcó el negocio y la producción. Tengo dos preguntas para hacer, que vamos a arrancar con la primera, que para no irnos tan lejos. Estamos hablando
y lo repito porque lo quiero dejar bien claro, ¿no? Tenemos simplemente 3 marcas que abarcan el 90%, que si bien tienen sus filiales, no dejan de ser las mismas 3 marcas que están detrás de casi todas las etiquetas que se ven. ¿Qué pasa con los pequeños productores? Los pequeños productores tuvieron que enfocar no por una cuestión de cantidad, sino de calidad. Y de aquí viene ya el auge, ¿cierto? Sobre todo entrando en los años 2000, de las viñas boutique, los vinos de autor, pequeñas producciones, vinos artesanales, campesinos. Ahí se empezaron a hacer un montón de adjetivos y a generar cosas como algo que pasa en Argentina, pero en una escala mucho menor. Agrupaciones, cooperativas, tratando de marcar también una identidad, que eso yo creo que es el siguiente paso que viene. Ya sabemos qué variedad pinta bien en qué lugares. Ahora hay que decir cómo armamos esto como una especie de denominación de origen real, no como indicación geográfica, que es prácticamente lo que tenemos. Y eso es otro gran problema que tenemos, Pía. Y disculpa, aquí me tome un par de minutitos, pero es lamentablemente en Chile, si tú ves Valle del Maipo, Valle de Colchagua, cuando tú tomas un vino chileno, son prácticamente delimitaciones políticas, no de terroir, no de características que pueden marcar la identidad de un determinado vino o potenciar una determinada variedad. Entonces, yo creo que ese es el siguiente paso. Y ahí es donde los pequeños productores han tenido un gran auge, en diferenciarse justamente de lo que está en la góndola del supermercado. Claro. Te entrego un vino de buena calidad, el único problema son los precios, por ahora, competir con los precios. Entonces, pero eso es lo que se está haciendo. Cabernet Sauvignon está tomada por los pequeños productores, están haciendo vinos de muy buena calidad y se está generando una especie de contracultura de potenciar justamente estos pequeños productores. Una cuestión identitaria, me parece, que se está dando. Esto de reivindicar la zona, reivindicar no solamente el trabajo de los pequeños productores, pero diferenciar estos vinos por terroir. Darle identidad a un terroir, no solamente por una demarcación geográfica que pocas veces tiene algo que ver con las características del lugar. Como decís vos, son cuestiones políticas, nada más. Y te hago... Sí. No lo sé. En ese sentido, se le agradece mucho a Conchita Oro, a Santa Rita, a San Pedro. Han sido los embajadores que han llevado y posicionado Chile en el extranjero. Gracias por eso. Sus vinos, los potentes Cabernet Sauvignon, o sea, tomarte un Cabernet Sauvignon de Santa Rita, de San Pedro, de Concha y Toro, es exquisito, son muy ricos. Nadie lo va a decir, pero tenemos todo otro mundo, otras variedades. Hagamos eso, cohabitemos con distintas variedades que son parte de nuestro patrimonio y que también quieren mostrarse. Entonces, claro, yo creo que ese es el camino. Se me hace que, a ver, o se corre un riesgo teniendo tan poca diversidad de una oferta real, que hay un riesgo de homogeneizar los vinos. Sí, y eso es un pecado total teniendo un vino tan bien implantado en el país, pero con la posibilidad de ir jugando con distintos factores, si está más cerca de la costa, si está en altura en la precordillera, si está en un valle, ir jugando con la diversidad. ¿Por qué le tenemos tanta miedo a la diversidad, no? Y claro, sí, y también es peligroso porque claro, te etiqueta, te marca. Decir, Argentina es solo Malbec. No, Malbec, genial, exquisito, grandes vinos, pero así como Malbec también tienes Bonarda, Torrontés y un montón. Entonces, y otras variedades que vinos no de Argentina son de otro mundo, son espectaculares, quizás mejores que los franceses hoy por hoy. Y así pasa en Chile también, con muchas variedades. Así que etiquetarte con una sola variedad es peligroso por eso identitario que tú mencionas. Sí, y tengo una última pregunta porque hablábamos del Cabernet Sauvignon como el gran consumidor, el gran producto de Chile, pero cuando en el imaginario colectivo hablamos de Chile y hablamos de las cepas insignias, lo tenemos al Carmener. Vos dijiste Cabernet Sauvignon, una producción de entre el 30 y 40% a nivel país. El Carmener, ¿cuánto ocupa? Nada. No, menos. Es que además que el Carmener va a cumplir, 94, 2004, 2014, 2024, va a cumplir recién 40 años
dentro de un par de años, de que se redescubre acá en Chile. El 94... del 94, del 2004 te entendí. No me daban los estaba años. sacando la cuenta. No me daban los años. No me daban los años, claro. No, del 94 que se redescubre esta variedad. Lamentablemente hubo. Pero del 94 son 30, pará. Del 94 son 30. 94. A ver, 94. Son 30. Yo nací en el 88, tengo 34. Sí, tienes razón, disculpa. Ahí lo cortamos, lo editamos. Volvemos. Claro, como se redescubrió en el 94, recién, tiene menos de 30 años de vigencia. El Carmener en un inicio quería ser el Malbec chileno, o el Tanat uruguayo, sí. Esa cepa que fuese emblemática del país por lo particular que es, que no se había dado. Pero para la parte ya más de negocios, la economía de los productores, no les fue rentable. Al principio tuvieron mucho recelo en abandonar todo lo que se había hecho con el Cabernet Sauvignon para reemplazarlo por algo que no se sabía qué iba a pasar. Claro. Entonces Carmener, si bien es cierto, es una variedad que es muy representativa de Chile, una cepa insigne, no es la más consumida y como embajadora. Claro. Cabernet Sauvignon probablemente lo sea. Entonces actualmente, a ver, para no equivocarme en los números, el Carmener ocupa ni el 10% de la producción nacional. Claro, no, su cepa insignia sí o sí es el Cabernet Sauvignon. Bien por el Carmener, que va marcando una identidad propia en Chile, porque no hay en otro lugar del mundo, pero si hay que decir con qué vino asociamos a Chile, indubitablemente va a ser un Cabernet Sauvignon. Y eso es parte de lo que viene ahora. Creo que Chile ya, junto con Argentina, creo que nuestros países ya se posicionaron en el mercado internacional. Fue toda una movida que viene desde los 80, 90 y en los 2000 de tomar auge de aquello. Cada país con su alto y bajo, con su ángel y demonios, luces y sombras. Pero ahora viene la parte de, no sé si llamarlo identitario, pero sí reconociendo los lugares, dándole reales denominaciones de origen, que Argentina ahí ya lleva, creo que un poco más adelante, ¿no? Con las denominaciones de origen como Luján de Cuyo y todo. Sí, son creo que las Luján de Cuyo y hay otra más, pero me parece que son las únicas, porque si bien tienen denominación de origen, hay otras zonas del país que uno ya los identifica, los vinos de altura en el norte, los vinos de la Patagonia, que son una bomba total, y es muy complejo teniendo un país tan grande ir haciendo denominaciones de origen, porque no podemos hablar en el mismo Mendoza, que es un universo, es un país en sí mismo, tenemos tanta geografía diversa que en cada región tenemos subregiones que nos van a dar características totalmente distintas en los vinos. ¿Cómo? Eso va a ser lo lindo, yo creo. Sí, pero totalmente, sí. Porque finalmente va a permitir, o sea, mi percepción muy personal, me gustaría ver los valles vitivinícolas reflejados en ciertas variedades. Por ejemplo, Cabernet Sauvignon es de Maipo, es Maipo, Aconcagua. Dejemos el Cabernet Sauvignon ahí, se dan los mejores. Carmener, para mí, Cachapoal, Colchagua, un poquito más al sur. Después vienes con la parte Curicó y Maule, más abajito, que ya tienes otras variedades como el Cariñán. Después más abajo viene País, Sansó, y así entre medio con las variedades blancas. Qué sé yo, Sauvignon Blanc puede quedarse en la costa, pero tratemos... Sí, esto es un sueño, estamos hablando idílicamente. Sería un sueño, pero sería muy bonito que, por ejemplo, si te dicen Maipo, viña del Valle del Maipo de Chile, probablemente sea un Cabernet Sauvignon, porque de ahí está. Claro. Esto, una sociedad, que el imaginario colectivo asocie zonas con ciertos vinos, con ciertas cepas. Sí, porque la verdad es que estamos muy orgullosos del Cabernet Sauvignon en Chile. Se ha logrado posicionar en los vinos de más alta gama. También hay otra cosa que ocurre acá, Pía, y quizás como pequeño paréntesis.
lo que pasó en los 90 con la parkerización de los vinos, todas estas magazines, las revistas, de todos estos semidioses que le daban punto a los vinos, que finalmente te indicaban qué vino tomar y qué no, que en algún momento sirvieron como guía, pero que después condicionaron mucho el consumo a nivel mundial, generó que el Cabernet Sauvignon se posicionara aún más, ya que le pusieran el moño, la rúbrica a esta cuestión para decir Cabernet Sauvignon es lo más grande. Claro. Sí, es genial, son vinos que tienen un potencial de guarda gigantesco, una paleta aromática que ya se la quisiera otros vinos, un cuerpo, una estructura que son vinos que te inundan en la boca, son muy ricos, pero así como Cabernet Sauvignon, Malbec, está Cabernet Franc, y así. Un universo hermoso. David, no te robo más tiempo, hemos hablado un montón, hemos hablado fuera del programa también, debatiendo de estos hermosos países de los cuales formamos parte y de todo su sistema tan caótico, ¿no? Bueno, fue un placer tenerte, siempre es un placer hablar con vos, sos una fuente de conocimiento enorme y nos traes tanta información tan accesible, ¿no? Para que lo entendamos todo, siempre es un gusto charlar y obviamente te voy a seguir molestando y convocando en futuros programas. Sí, gracias, Pía, me encanta, siempre es un gusto, conversamos, la fluidez que tenemos, me encanta la dinámica, me gusta tu energía y nada, siempre voy ahí dispuesto a participar y a colaborar en lo poquito que podemos aportar. Bueno, David, muchísimas gracias. Gracias, querida. Saludos a Rafaela, a toda la Argentina. No sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed. Si es que no encuentro algo para tomar, díganme. Quiero saber quién se ha tomado todo el vino. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Por qué no puedo ya calmar mi sed? Esta ciudad parece un desierto y si no hay vino no podemos tocar. Díganme, quiero saber quién se ha tomado todo el vino. Señoras y señores, llegamos al final de otro capítulo, un capítulo hermoso, un programa bellísimo de la mano de este queridísimo amigo, invitado reiterado, un amigo de la casa, David Leal Rifo, con quien hablamos del Cabernet Sauvignon y cómo se fue desarrollando, cómo fueron sus orígenes en Chile, cómo se fue expandiendo y un poquito de cómo es la situación actual, ¿no? de Chile hoy y su vinculación con el vino. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado y los espero la semana que viene y nos vamos a despedir de todos ustedes, de Mati que está en controles, de Oscar de Monte, el director de la radio, gracias a Guille de la Vinoteca Sabores del Sol, a Rubén y Agustín, los chicos de Adolfo Car Detail y obviamente a todos ustedes que están ahí semana a semana, viernes a viernes, escuchando, compartiendo con nosotros este hermosísimo momento. Mi nombre es Ana Pía Roark y los espero la semana que viene, como cada viernes, de 1 a 2 de la tarde en Radio San Patricio, FM 102.3
y en Tres Arroyos a través de Radio Portal. Ya saben, nos pueden encontrar también en las redes, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Reina de Copas Radio y en YouTube pueden escuchar cada uno de los capítulos, este y los anteriores. Gente, espero que tengan un bellísimo fin de semana, que aprovechen este solcito divino que está haciendo, este calorcito lindo y que lo disfruten al máximo. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar ahí. Salud y buena vida. Ayer de la mano fuimos tan felices y hoy triste y cansado tengo cicatrices, agonizo, presiento lo peor, encima salió el sol. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando esta, en trance estoy, bailando esta locura que se llama la cruda. Sí, me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando esta, en trance estoy, bailando esta locura que se llama la cruda. Muchas gracias, muchas gracias. Salud. Otra copa se ha vaciado y con ella el final de este programa. Gracias por compartir con nosotros otro programa más de Reina de Copas. Los esperamos el próximo viernes de 13 a 14 horas. Salud y buena vida.